Lo que voy a contarte hoy no debería estar circulando libremente. Durante años, ciertos documentos permanecieron en archivos que muy pocos conocen, en habitaciones a las que muy pocos tienen acceso, custodiados por instituciones que llevan siglos perfeccionando el arte del silencio. Y sin embargo, aquí estamos, porque hay cosas que, por mucho que se intente suprimirlas, terminan filtrándose. Como el agua que encuentra su camino entre las piedras más sólidas, la verdad tiene una forma particular de abrirse paso. No siempre de golpe, no siempre de manera espectacular. A veces llega en susurros. A veces llega en forma de un documento olvidado en el fondo de un archivo que nadie revisó durante décadas. A veces llega a través de alguien que, en el último tramo de su vida, decide que el peso del silencio ya es demasiado grande para seguir cargándolo solo. Llevo más de 40 años investigando fenómenos que la ciencia oficial prefiere ignorar, testimonios que las instituciones prefieren archivar sin leer y encuentros que desafían cualquier explicación racional. Construida desde los parámetros de lo que llamamos realidad convencional. He recorrido archivos en 3 continentes. He hablado con militares retirados que temblaban mientras me describían lo que habían visto. He leído documentos que, según quienes los custodian, no existen. Y en todo ese tiempo, pocas veces he sentido lo que sentí cuando llegó a mis manos lo que voy a describir hoy. Pocas veces he tenido la sensación tan nítida y tan perturbadora de que algo importante estaba siendo revelado, no como una teoría, no como una especulación, sino como una confirmación de algo que muchos, en lo más profundo de su intuición, ya sospechaban, que estamos en un tiempo diferente, que algo está ocurriendo, que el momento en que vivimos no es uno más en la larga cadena de la historia humana, que hay señales, que hay documentos, que hay voces que llevan décadas intentando decirnos algo que nosotros, quizá por comodidad, quizá por miedo, preferimos no escuchar. Todo comenzó con una llamada telefónica. Era una tarde de otoño, de esas tardes en que la luz cae de manera extraña sobre las cosas, y todo parece tener un peso levemente distinto al habitual. El teléfono sonó y al otro lado había una voz que reconocí de inmediato, aunque hacía años que no hablábamos. Era un hombre que había trabajado durante décadas en el entorno de ciertos archivos eclesiásticos. Un hombre discreto, meticuloso, que jamás había sido dado a exageraciones ni a dramatismos. Un hombre que, en los muchos años que llevaba en ese mundo, había aprendido a separar lo que podía decirse de lo que debía callarse. Y esa tarde, por alguna razón que todavía no termino de comprender del todo, decidió hablar. No me dio su nombre para que lo publicara. Me pidió que no lo mencionara en ningún contexto que pudiera conducir a su identificación. Lo que me dijo, sin embargo, me dejó sin palabras durante varios minutos. Me habló de un documento. Un documento que, según él, llevaba años circulando en ciertos círculos del Vaticano con una clasificación que no es exactamente secreta en el sentido técnico del término, pero que tampoco es pública en ningún sentido reconocible. Un documento que, según sus palabras, contiene una evaluación interna sobre el estado del mundo, sobre las señales que ciertas tradiciones religiosas y ciertos estudios científicos han identificado como indicadores de un cambio de era. Un documento que, en su análisis más profundo, llega a conclusiones que ningún portavoz oficial de la Iglesia ha articulado públicamente de manera directa, pero que existe, que circula, que ha sido leído por personas en posiciones de enorme responsabilidad dentro de una de las instituciones más antiguas y poderosas del planeta. Permíteme que me detenga aquí un momento, porque creo que es importante establecer algo antes de continuar. No soy una persona que afirme cosas sin haberlas verificado en la medida de lo posible. No soy alguien que construya narrativas sobre el vacío. A lo largo de mi carrera he aprendido que la línea entre la investigación honesta y la especulación irresponsable es fina pero real. Y he intentado siempre mantenerme en el lado correcto de esa línea. Lo que voy a narrar a continuación está basado en fuentes que no puedo revelar completamente, en documentos cuya cadena de custodia no puedo demostrar públicamente de manera exhaustiva, y en testimonios de personas que, por razones comprensibles, prefieren permanecer en el anonimato. Eso no significa que lo que voy a contar sea falso. Significa que estamos en ese territorio incómodo pero fascinante donde la evidencia existe, pero no puede presentarse de la manera en que un tribunal o oratorio científico exigiría. Y ese territorio, curiosamente, es el mismo en el que viven la mayor parte de las verdades más importantes de la historia humana. Las cosas que cambiaron el mundo raramente llegaron con todos sus papeles en regla. El documento al que me refiero tiene un nombre interno que no voy a pronunciar aquí,
no porque no lo conozca, sino porque hacerlo podría identificar a las personas que me lo compartieron. Y eso es algo que no estoy dispuesto a hacer. Lo que sí puedo decir es que su origen se sitúa en una serie de reuniones celebradas en los últimos años dentro de ciertos departamentos del Vaticano que se ocupan, entre otras cosas, de lo que podríamos llamarla interpretación de señales, señales en el sentido más amplio posible, señales astronómicas, señales geopolíticas, señales que provienen de tradiciones proféticas de distintas culturas y religiones, señales que emergen de ciertos estudios sobre la conciencia humana y su posible evolución. Y señales que, según algunos de los participantes en esas reuniones, no tienen una explicación satisfactoria dentro de los marcos conceptuales que la ciencia oficial reconoce como válidos. Lo que resulta perturbador no es que el Vaticano estudie estas cosas. Lo perturbador es la naturaleza de las conclusiones a las que, según mis fuentes, ese documento llega. Porque no se trata de una reflexión teológica abstracta sobre el fin de los tiempos en el sentido apocalíptico convencional. Se trata de algo más específico, más concreto, más inquietante precisamente porque no habla en el lenguaje del mito sino en el lenguaje del análisis. He revisado durante años los textos proféticos de distintas tradiciones. Los he estudiado no como creyente ni como escéptico, sino como investigador. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención a lo largo de ese proceso es la convergencia. La cantidad de tradiciones completamente independientes entre sí, separadas por miles de kilómetros y por siglos de historia, que apuntan hacia el mismo periodo temporal con un nivel de coincidencia que resulta estadísticamente difícil de desestimar. Las tradiciones mayas hablaban de un ciclo que concluía y daba paso a otro. Las tradiciones hindúes describen el Kali Yuga como un periodo de oscuridad y confusión que precede a una transformación radical. Los textos bíblicos están llenos de referencias a señales que anteceden a lo que en esa tradición se denomina el fin de una era. Los textos islámicos contienen descripciones de señales menores y señales mayores que marcan el tiempo final. Las tradiciones indígenas de América del Norte hablan de una época de grandes pruebas seguida de un renacimiento. Y lo que hace que todo esto resulte especialmente significativo no es cada una de estas tradiciones por separado, sino el hecho de que cuando se superponen, cuando se comparan con rigor y sin prejuicios ideológicos, el periodo temporal al que apuntan con mayor frecuencia es sorprendentemente estrecho. Y ese periodo, según múltiples interpretaciones, incluye el tiempo en que vivimos. Pero volvamos al documento, porque lo más interesante no es que el Vaticano haya revisado estas tradiciones proféticas. Eso es algo que la Iglesia ha hecho durante siglos. Lo más interesante es que, según la información que llegó a mis manos, ese documento no se limita a las fuentes religiosas. Incorpora también análisis de fenómenos que no encajan fácilmente en ninguna categoría conocida. Fenómenos que han sido documentados por militares, por científicos, por pilotos, por personas cuya credibilidad profesional es difícil de cuestionar. Fenómenos que apuntan hacia algo que la versión oficial de la realidad no ha sabido o no ha querido explicar de manera satisfactoria. Y es ahí donde la investigación se vuelve verdaderamente inquietante. Porque cuando una institución como el Vaticano, con todos sus recursos, con toda su historia, con todo el peso de su tradición intelectual y espiritual, decide incorporar en un análisis interno ciertos fenómenos que la ciencia oficial considera marginales o directamente inexistentes, eso dice algo. Dice que hay personas en esa institución que han visto cosas que no pueden explicar, que han recibido información que no cuadra con el relato oficial, y que, frente a esa información, han decidido tomársela en serio. Una de las personas que participó de manera indirecta en la elaboración de ese documento me describió en una conversación que duró varias horas algo que me resultó especialmente significativo. Me habló de una serie de testimonios que habían sido recopilados a lo largo de varias décadas por diferentes departamentos del Vaticano. Testimonios de personas que habían tenido experiencias que no podían clasificarse dentro de ninguna categoría teológica convencional. No eran visiones en el sentido místico tradicional. No eran apariciones marianas ni experiencias de éxtasis religioso. Eran algo diferente, algo más difícil de categorizar. Experiencias en las que el tiempo parecía comportarse de manera anómala. Experiencias en las que la persona afectada recibía información que no podía haber obtenido por medios ordinarios. Experiencias en las que la frontera entre lo que llamamos pasado, presente y futuro parecía por un momento disolverse.
Y lo que más me llamó la atención de la descripción que esa persona me hizo no fue la naturaleza de las experiencias en sí, sino el hecho de que muchas de ellas, independientemente de la cultura o la tradición religiosa, de quien las había vivido, contenían referencias a un mismo periodo, a un mismo umbral, a una misma transición que, según esas experiencias, ya estaba en marcha. Y si lo que queremos saber sobre nuestra historia no es más que una versión incompleta. Y si hay capas de la realidad que funcionan de manera perfectamente coherente, pero que nuestros instrumentos de medición convencionales simplemente no están calibrados para detectar. Estas no son preguntas retóricas vacías, son preguntas que científicos serios, físicos cuánticos, neurocientíficos, filósofos de la mente llevan décadas formulando desde distintos ángulos. Y son preguntas que, según mis fuentes, el documento vaticano al que me refiero también formula, aunque con un lenguaje diferente y desde una perspectiva diferente. Porque hay algo en la convergencia de todas estas voces tan distintas entre sí, tan provenientes de mundos tan diferentes, que resulta imposible ignorar si uno está dispuesto a mirarla de frente. Algo está pasando. No sé exactamente qué. No creo que nadie lo sepa exactamente, pero hay demasiadas señales apuntando en la misma dirección como para seguir mirando hacia otro lado. Déjame contarte algo que ocurrió hace algunos años y que guarda una relación directa con todo esto. Estaba investigando un caso completamente diferente relacionado con avistamientos aéreos en una zona específica de Europa cuando di con un testimonio que inicialmente me pareció tangencial, pero que con el tiempo fue adquiriendo una importancia que no había anticipado. El testimonio provenía de un piloto militar retirado, un hombre de más de 70 años en el momento en que hablamos, que había tenido una experiencia durante un vuelo de entrenamiento en la década de los 80 que jamás había reportado oficialmente. No por miedo, me dijo, sino porque sabía perfectamente que cualquier reporte oficial habría sido archivado, minimizado o simplemente ignorado. Lo que ese piloto me describió era, en sus propias palabras, un objeto que no se comportaba como ningún objeto que hubiera visto en sus décadas de experiencia en aviación. No era la descripción del objeto en sí lo que me resultó más significativo. Era lo que ocurrió después, porque ese piloto me dijo que en el momento en que el objeto desapareció de su campo visual, experimentó algo que no supo cómo describir durante años. Una sensación de claridad absoluta. Una certeza sin origen racional identificable de que lo que acababa de ver no era una amenaza. Era, según sus palabras, una señal. Una señal de que no estamos solos en este universo y de que en algún punto que él no podía precisar temporalmente, esa realidad iba a hacerse evidente de una manera que ya no podría ser ignorada ni suprimida. Sé que esto puede sonar a la narración de alguien que ha perdido el rigor. Lo entiendo. Llevo suficientes años en esto como para saber exactamente qué tipo de escepticismo genera este tipo de testimonios. Pero también llevo suficientes años en esto como para saber que el escepticismo fácil, el que descarta sin examinar, el que ridiculiza sin investigar, es tan poco honesto intelectualmente como la credulidad ciega. Y lo que me resulta más difícil de ignorar no es ninguno de estos testimonios por separado. Es el patrón, la repetición, la consistencia, la forma en que experiencias completamente independientes, vividas por personas que nunca se conocieron, en lugares que no tienen ninguna conexión geográfica ni cultural, convergen en descripciones que son perturbadoramente similares. Ese patrón no prueba nada en el sentido científico estricto del término, pero tampoco puede descartarse sin más. Y es exactamente ese tipo de patrón el que, según mis fuentes, el documento vaticano tomó en consideración. Hay un aspecto de todo esto que me parece especialmente importante y sobre el que quiero detenerme. El Vaticano no es una institución monolítica, nunca lo ha sido. Dentro de sus muros conviven corrientes de pensamiento muy diferentes, perspectivas teológicas que en ocasiones están en tensión profunda entre sí, y personas con visiones del mundo que van desde el conservadurismo más estricto hasta posiciones que en otros contextos podrían considerarse radicalmente heterodoxas. Lo que hace que el documento al que me refiero sea particularmente significativo es que, según la información que tengo, no es el producto de una facción marginal ni de una corriente minoritaria. Es el resultado de un proceso de reflexión que involucró a personas de distintas sensibilidades dentro de esa institución y que, a pesar de esas diferencias, llegaron a conclusiones que tienen un denominador común. Un denominador que,
expresado en los términos más simples posibles, podría formularse así: algo está cambiando. El mundo que conocemos está atravesando una transición que no tiene precedentes en la historia reciente. Y esa transición tiene dimensiones que van más allá de lo político, lo económico o lo social. Tiene dimensiones que tocan lo más profundo de lo que significa ser humano, lo que significa estar consciente, lo que significa existir en este universo en este momento específico. ¿Tú qué crees que está ocurriendo realmente? No me refiero a la versión oficial. No me refiero al relato que los noticiarios repiten cada día con una sensación de normalidad que, si uno se detiene a pensarlo, resulta cada vez más difícil de sostener. Me refiero a lo que sientes cuando te quedas en silencio y dejas que la intuición hable. Porque hay algo que muchas personas de culturas muy distintas, de edades muy distintas, de condiciones de vida muy distintas, están experimentando en este periodo histórico. Una sensación difusa pero persistente de que las reglas están cambiando, de que algo que estaba oculto está empezando a mostrarse, de que el tiempo en que vivimos no es ordinario. No sé si esa sensación es el resultado de la saturación informativa, de la aceleración tecnológica, de la crisis de sentido que caracteriza a las sociedades contemporáneas, o si es algo más, algo que viene de más adentro, algo que tiene que ver con lo que somos en un nivel que todavía no hemos aprendido a nombrar con precisión. Volvamos a los documentos. Porque hay algo más que quiero contarte y que guarda una relación directa con todo lo anterior. Entre los materiales que llegaron a mis manos en el proceso de investigación que te estoy describiendo, había referencias a una serie de estudios que ciertos departamentos del Vaticano habían realizado sobre las experiencias cercanas a la muerte. No en el sentido popular y superficial en que este tema suele tratarse en los medios de comunicación, sino en un sentido mucho más riguroso y mucho más perturbador. Porque lo que esos estudios documentaban no era simplemente la descripción subjetiva de personas que habían estado al borde de la muerte y habían regresado con sensaciones de paz y luz. Lo que documentaban era algo más específico, más inquietante, más difícil de explicar desde cualquier marco conceptual convencional. Documentaban la consistencia. La repetición de ciertos elementos que aparecían en los testimonios de personas que no se conocían entre sí, que pertenecían a culturas completamente diferentes, que habían tenido sus experiencias en circunstancias completamente distintas. Y entre esos elementos recurrentes había algo que los investigadores que elaboraron esos estudios encontraron especialmente significativo. Algo que aparecía una y otra vez con una frecuencia que no podía atribuirse a la casualidad, la referencia a un tiempo, a un momento, a una transición que estaba próxima y que, desde la perspectiva que esas personas habían adquirido en el umbral de la muerte, resultaba perfectamente visible, como si hubiera un punto de vista desde el que el tiempo funciona de manera diferente, como si hubiera una perspectiva desde la que lo que nosotros llamamos futuro es tan visible como lo que llamamos pasado. Sé que esto requiere un salto conceptual que no todo el mundo está dispuesto a dar. Lo entiendo perfectamente, pero permíteme plantearlo de otra manera. La física cuántica lleva décadas sugiriendo que nuestra comprensión intuitiva del tiempo como una línea que va del pasado al futuro de manera irreversible podría ser una simplificación. Una proyección de nuestra experiencia cotidiana sobre una realidad que funciona de manera mucho más compleja. Hay físicos de primer nivel, con credenciales académicas impecables, que trabajan con modelos en los que el tiempo no es una dirección, sino una dimensión, en los que lo que llamamos pasado, presente y futuro coexisten de una manera que nuestra mente ordinaria no está equipada para visualizar directamente. Y si eso es así, si el tiempo funciona de esa manera, entonces la posibilidad de que ciertas experiencias en ciertos estados de conciencia alterada permitan un acceso a información que no debería estar disponible desde nuestra perspectiva temporal habitual. No es una afirmación mística sin fundamento. Es una posibilidad que la física más avanzada no puede descartar, y es una posibilidad que, según mis fuentes, el documento vaticano al que me refiero toma en serio. Hay algo más que quiero contarte. Algo que ocurrió durante mi investigación y que todavía no sé cómo interpretar completamente. Estaba revisando ciertos archivos históricos relacionados con apariciones y fenómenos inexplicables, documentados por la Iglesia a lo largo de los siglos, cuando encontré algo que no buscaba.
Una serie de notas internas escritas a mano que describían una reunión que había tenido lugar décadas atrás entre un grupo de teólogos, científicos y lo que las notas describían simplemente como observadores sin mayor especificación. El tema de esa reunión era algo que las notas denominaban el problema de la convergencia. Y lo que ese término designaba, según pude reconstruir a partir de los fragmentos que tenía ante mí, era exactamente lo que he estado describiendo. La coincidencia entre tradiciones proféticas de distintas culturas, los patrones en las experiencias cercanas a la muerte, los fenómenos aéreos no identificados que aumentaban en frecuencia e intensidad y ciertas anomalías en los patrones climáticos y geológicos que, según los participantes en esa reunión, no podían explicarse satisfactoriamente mediante los modelos científicos disponibles en ese momento. Lo que más me llamó la atención de esas notas no fue su contenido en sí, sino una frase que aparecía casi al final, escrita con una caligrafía diferente a la del resto del texto, como si hubiera sido añadida posteriormente por alguien diferente al autor principal. La frase decía, y la traduzco del latín porque así estaba escrita, que lo que se aproxima no es el fin de todas las cosas, sino el fin de una manera de ver las cosas. Y que esa distinción era la más importante que cualquier ser humano podía comprender en el tiempo que se avecinaba. Esa frase me acompañó durante semanas, porque hay algo en ella que resuena de una manera que resulta difícil de ignorar. La diferencia entre el fin del mundo y el fin de una manera de ver el mundo es enorme. Y, sin embargo, desde dentro de una manera de ver el mundo, esa diferencia puede ser invisible. Cuando el paradigma que organiza tu comprensión de la realidad se rompe, la experiencia puede sentirse apocalíptica, aunque lo que esté ocurriendo sea, en realidad, un nacimiento, un umbral. Una transición hacia algo que todavía no tiene nombre porque todavía no ha ocurrido completamente. Y eso, curiosamente, es exactamente lo que muchas de las tradiciones proféticas que mencioné antes describen. No el fin de todo, sino el fin de un ciclo, no la destrucción, sino la transformación, no la muerte del mundo, sino la muerte de una manera de habitarlo. Permíteme ahora hablar de algo que rara vez se menciona en estas conversaciones, pero que me parece fundamental: el papel de la conciencia. Porque si hay un hilo conductor que atraviesa todo lo que he investigado a lo largo de estos años, desde los testimonios de pilotos militares hasta los documentos vaticanos, desde las tradiciones proféticas indígenas, hasta los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, ese hilo conductor es la conciencia. La pregunta sobre qué es la conciencia, sobre dónde reside, sobre si es un producto del cerebro o si el cerebro es, en todo caso, un receptor de algo que existe de manera independiente. Esta pregunta, que durante siglos fue dominio exclusivo de la filosofía y la teología, ha entrado en los últimos decenios en el territorio de la ciencia de una manera que muchos científicos encuentran incómoda, pero que ya no pueden ignorar. Hay experimentos que sugieren que la conciencia puede existir de manera independiente al cuerpo físico. Hay estudios que documentan fenómenos que no pueden explicarse si la conciencia es simplemente el resultado de procesos neuroquímicos. Hay casos documentados con un rigor metodológico que resulta difícil de desestimar, en los que personas que estaban clínicamente muertas, sin actividad cerebral medible, describieron con precisión eventos que ocurrieron durante ese periodo y que no podían haber percibido por medios ordinarios. Y es aquí donde todo converge de una manera que encuentro especialmente significativa. Porque si la conciencia no es simplemente el producto del cerebro, si hay algo en lo que somos que trasciende el cuerpo físico, entonces la pregunta sobre el tiempo final adquiere una dimensión completamente diferente. No se trata de si el planeta va a sobrevivir o no. No se trata de si las estructuras políticas y económicas que conocemos van a colapsar o transformarse. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de la posibilidad de que lo que está cambiando no sea solo el mundo exterior, sino la naturaleza misma de la conciencia humana. La posibilidad de que estemos en el umbral de una transformación que no es solo histórica o civilizatoria, sino evolutiva en el sentido más profundo del término. Una transformación que afecta a lo que somos en un nivel que todavía no tenemos las palabras para describir completamente. ¿Has vivido algo que nunca te atreviste a contar? Algo que no encajaba en ninguna categoría de lo que se considera normal o posible. Algo que en el momento en que ocurrió te dejó con la sensación de que la realidad era más grande, más compleja, más misteriosa de lo que habías creído hasta entonces. Si es así, no estás solo. Puedes dejarlo en los comentarios
quizá no seas el único. Porque una de las cosas que más me ha sorprendido a lo largo de mis años de investigación es la cantidad de personas que han tenido experiencias de ese tipo y que las han guardado en silencio durante años, a veces durante toda su vida, porque no encontraban un espacio donde contarlas sin ser juzgadas o ridiculizadas. Experiencias que, cuando finalmente se atreven a compartirlas, resultan ser sorprendentemente similares a las de otras personas que también las habían guardado en silencio. Y esa similitud, esa consistencia entre experiencias que no tienen ninguna conexión causal entre sí, es uno de los datos más significativos con los que me he encontrado en toda mi carrera. Volvamos al documento Vaticano, porque hay un aspecto de él que todavía no he mencionado y que considero quizá el más importante de todo lo que voy a contarte hoy. Según la información que tengo, ese documento no solo analiza las señales del tiempo final desde una perspectiva histórica, profética o científica. También contiene algo que podría describirse como una evaluación del estado de preparación de la humanidad. Una reflexión sobre si los seres humanos, en el momento histórico en que vivimos, están en condiciones de afrontar lo que se aproxima. Y la conclusión de esa evaluación, según mis fuentes, no es optimista en el sentido convencional del término, no porque la humanidad esté condenada, no porque el futuro sea necesariamente catastrófico, sino porque hay una brecha enorme entre lo que se aproxima y lo que la mayoría de los seres humanos está equipada para comprender y asimilar. Una brecha que tiene que ver con la limitación de los marcos conceptuales con los que interpretamos la realidad, con la dificultad de soltar certezas que nos han dado seguridad durante siglos, aunque esas certezas sean, en el fondo, demasiado pequeñas para la realidad que está emergiendo. Con el miedo a lo desconocido, que es quizá el rasgo más universal y más paralizante de la psicología humana. Pero hay también algo en ese documento que, según mis fuentes, apunta en una dirección diferente. Algo que podría describirse como esperanza, aunque esa palabra quizá no sea la más precisa. Más bien, una observación. Una constatación de que en cada momento de gran transición histórica han existido personas que de alguna manera estaban preparadas, que tenían no necesariamente más información que los demás, sino una mayor capacidad de tolerar la incertidumbre, una mayor disposición a soltar las certezas viejas antes de que las nuevas estuvieran completamente formadas, una mayor apertura a la posibilidad de que la realidad sea diferente de lo que habían creído. Y que esas personas, aunque siempre fueron una minoría, jugaron un papel desproporcionado en la forma en que la transición se desarrolló, no porque tuvieran poder en el sentido convencional del término, sino porque tenían algo más difícil de cuantificar, pero igualmente real, una orientación, una brújula interior que funcionaba incluso cuando todos los mapas externos habían dejado de ser útiles. Hay algo que ocurrió durante mi investigación que quiero contarte porque creo que ilustra de manera muy concreta algo que de otra manera podría sonar demasiado abstracto. Hace algunos años, en el contexto de una investigación completamente diferente, tuve ocasión de hablar con un científico que había trabajado durante décadas en el campo de la física de partículas. Un hombre de una inteligencia extraordinaria, con una carrera académica impecable, que en los últimos años de su vida había experimentado algo que lo había sacudido de una manera que él mismo describía como irreversible. No había tenido una experiencia mística en el sentido convencional. No había visto ninguna luz ni escuchado ninguna voz. Lo que había ocurrido era algo más sutil, pero según él igualmente transformador. Había llegado a un punto en su investigación en el que los datos que tenía ante sí simplemente no podían ser explicados por ningún modelo teórico existente. No era una anomalía menor, era una contradicción fundamental. Una contradicción que, si se tomaba en serio, implicaba que algo en la base misma de nuestra comprensión de la realidad física estaba incompleto de una manera que no era simplemente técnica, sino conceptual. Y ese hombre me dijo algo que no he olvidado. Me dijo que en el momento en que comprendió la magnitud de esa contradicción, no sintió pánico ni desorientación. Sintió algo que, después de mucho tiempo buscando la palabra correcta, decidió llamar reverencia. Una reverencia ante la enormidad de lo que no sabemos, ante la vastedad de lo que todavía está por comprender, ante la posibilidad de que la realidad sea infinitamente más rica y más compleja y más hermosa de lo que cualquier modelo teórico construido hasta ahora ha podido capturar. Esa reverencia es, creo yo, la actitud más honesta que podemos tener ante todo lo que he estado describiendo, no la certeza del creyente que sabe exactamente qué está pasando y por qué. No el escepticismo del racionalista que descarta todo lo que no cabe en sus categorías, sino algo intermedio y más difícil, la disposición a mirar de frente lo que no se comprende. A no apartar la vista cuando la realidad muestra algo que no encaja,
a permanecer en la incomodidad de la pregunta sin precipitarse hacia la comodidad de una respuesta prematura. Porque las preguntas que estamos haciendo hoy, las preguntas sobre el tiempo en que vivimos, sobre las señales que se acumulan, sobre los documentos que circulan en círculos que no son públicos, sobre las experiencias, que no tienen explicación convencional, esas preguntas son demasiado importantes para responderlas con prisa. Déjame hablarte ahora de algo que tiene que ver con las señales concretas que ese documento vaticano, según mis fuentes, identifica como indicadores del tiempo final. No en el sentido sensacionalista que esa expresión puede evocar, sino en el sentido de marcadores de una transición, indicadores de que algo está cambiando de manera fundamental e irreversible. El primero de esos indicadores, y el que más espacio ocupa en el análisis, tiene que ver con la aceleración. No la aceleración tecnológica en el sentido habitual, aunque eso también está presente, sino algo más profundo. La aceleración del tiempo subjetivo, la sensación que millones de personas en todo el mundo reportan de manera independiente de que el tiempo se está comprimiendo, de que los días pasan más rápido, de que los cambios que antes tomaban décadas en producirse ahora ocurren en meses o en semanas. Esta sensación no es simplemente una ilusión psicológica producida por la saturación de estímulos, aunque eso puede contribuir a ella. Hay investigadores que han documentado cambios en ciertos parámetros físicos medibles que podrían estar relacionados con esta percepción, cambios en el campo magnético terrestre. Cambios en la frecuencia de resonancia de Schumann, que es la frecuencia electromagnética natural de la atmósfera terrestre y que algunos investigadores asocian con el estado de la conciencia colectiva. No son datos que la ciencia oficial haya integrado en ningún modelo coherente todavía, pero existen, están documentados, y el documento vaticano al que me refiero, según mis fuentes, los menciona. El segundo indicador que ese documento identifica tiene que ver con lo que podría describirse como el debilitamiento del velo. Una expresión que proviene de la tradición esotérica, pero que en el contexto de ese documento se usa de manera más técnica, para referirse a algo específico. El aumento en la frecuencia y la intensidad de fenómenos que no tienen explicación dentro de los marcos científicos convencionales. No solo los avistamientos de objetos no identificados, aunque esos también están presentes y han alcanzado en los últimos años un nivel de documentación que ya no puede ignorarse, sino también otros tipos de fenómenos. Anomalías en el comportamiento del tiempo, experiencias sincrónicas de una frecuencia e intensidad inusuales. Fenómenos relacionados con la conciencia que sugieren que la frontera entre lo que llamamos interior y lo que llamamos exterior es más permeable de lo que nuestra física convencional supone. El documento, según mis fuentes, no ofrece una explicación de estos fenómenos, no los interpreta en clave teológica ni en clave científica. Simplemente los registra, los cataloga y señala que su frecuencia ha aumentado de manera estadísticamente significativa en las últimas décadas. El tercer indicador es quizá el más difícil de describir sin caer en el lenguaje del sensacionalismo. Tiene que ver con lo que el documento denomina, según la información que tengo, la crisis del sentido. No en el sentido filosófico abstracto, sino en el sentido concreto y medible de una pérdida colectiva de los marcos de referencia que han organizado la experiencia humana durante siglos. La religión en declive como fuente de significado para millones de personas. La ciencia incapaz de responder las preguntas más profundas sobre el propósito y el valor de la existencia. Las estructuras políticas y sociales que generaban identidad y pertenencia en proceso de fragmentación, y en ese vacío una búsqueda desesperada y a menudo desorientada de algo que pueda ocupar ese lugar, algo que pueda responder a la pregunta que, según muchas tradiciones espirituales, es la pregunta más fundamental que un ser humano puede hacerse. La pregunta de ¿para qué? El documento, según mis fuentes, interpreta esta crisis no como un signo de decadencia, sino como un signo de transformación. Como el momento en que una oruga se disuelve dentro de su crisálida antes de convertirse en algo completamente diferente. Un momento que desde dentro se experimenta como destrucción, pero que desde una perspectiva más amplia es el proceso necesario para que algo nuevo pueda emerger. Hay algo que quiero decirte y que me parece importante antes de continuar. He pasado décadas investigando fenómenos que la versión oficial de la realidad prefiere ignorar. He visto documentos que no deberían existir. He hablado con personas que han visto cosas que no deberían ser posibles. Y en todo ese tiempo, una de las cosas que más me ha sorprendido no es la naturaleza de lo que he encontrado, sino la resistencia. La resistencia que existe
no solo en las instituciones, sino en las personas, a aceptar que la realidad podría ser diferente de lo que creemos. Esa resistencia tiene muchas formas. A veces es intelectual, el escepticismo que descarta sin examinar. A veces es emocional, el miedo a que si ciertas cosas son verdad, entonces el mundo que conocemos ya no es seguro. A veces es existencial, la amenaza que supone para la identidad personal la posibilidad de que las certezas sobre las que esa identidad se construyó sean incompletas o directamente erróneas. Y lo que he llegado a entender después de todos estos años es que esa resistencia no es el enemigo de la verdad, es parte del proceso. Es la fricción necesaria que hace que la transición sea gradual en lugar de catastrófica. Es la forma en que la psicología humana, individual y colectiva, se protege mientras se prepara para dar un salto que todavía no puede visualizar completamente. Pero lo más inquietante ocurrió después. Después de que mi fuente me describiera el contenido general del documento, después de que yo comenzara a verificar lo que podía verificar y a contextualizar lo que no podía verificar directamente, recibí algo que no esperaba. Un segundo contacto, no de la misma persona, de alguien diferente que llegó a mí por un camino completamente diferente y que, sin saber nada de mi conversación anterior, me describió aspectos del mismo documento con un nivel de detalle que hacía prácticamente imposible que se tratara de una coincidencia. Eso en el trabajo de investigación es lo que se llama corroboración independiente. Y es exactamente el tipo de corroboración que distingue una fuente fiable de una especulación. No prueba que el documento diga lo que mis fuentes dicen que dice, pero sí prueba que el documento existe, que hay personas que lo han visto, que hay personas que consideran su contenido suficientemente importante como para correr el riesgo de hablar de él con alguien como yo. Lo que descubrimos a continuación, nadie quiso investigarlo. Al menos nadie de manera oficial, porque hay una dimensión de todo esto que resulta especialmente incómoda para las instituciones, tanto religiosas como científicas, tanto políticas como mediáticas. La dimensión que tiene que ver con la responsabilidad. Si las señales que ese documento identifica son reales, si la transición que describe está efectivamente en marcha, entonces la pregunta que inevitablemente surge es qué se hace con esa información. Se le dice a la gente, se la prepara, se la ayuda a entender lo que está ocurriendo, o se la protege del impacto de esa comprensión ocultándola, minimizándola, traduciéndola a un lenguaje tan abstracto y tan alejado de la experiencia cotidiana que pierde toda su capacidad de perturbar. Esa tensión entre la transparencia y la protección, entre decir la verdad y gestionar sus consecuencias, es una de las tensiones más antiguas y más irresolubles de la condición humana. Y es una tensión que, según mis fuentes, está muy presente en los debates internos que rodean ese documento. Hay personas dentro del Vaticano que creen que la información debe compartirse, que la humanidad tiene derecho a saber lo que ciertas tradiciones, ciertos estudios y ciertos fenómenos sugieren sobre el tiempo en que vivimos. Y hay personas que creen que esa información, sin el contexto adecuado, sin el acompañamiento espiritual y psicológico necesario, podría generar más daño que bien, que hay cosas que deben revelarse gradualmente, que hay umbrales que deben cruzarse a un ritmo que la conciencia humana pueda absorber. No tengo una respuesta para esa tensión, no creo que nadie la tenga, pero me parece importante nombrarla. Porque es fácil, cuando se habla de documentos clasificados y de información oculta, caer en la narrativa simple de los que saben y los que no saben, de los que ocultan y los que merecen saber. Esa narrativa tiene su parte de verdad, pero también tiene su parte de simplificación. La realidad de las instituciones, como la realidad de las personas, es más compleja, más llena de contradicciones, más habitada por personas que, en el fondo, están haciendo lo mejor que pueden con la información y los recursos que tienen, aunque sus decisiones sean a veces equivocadas, y eso no las exime de responsabilidad, pero sí las hace más comprensibles, más humanas, más parecidas a lo que todos somos cuando nos enfrentamos a algo que está más allá de nuestra capacidad de comprensión completa. Hay un último elemento del documento Vaticano al que quiero referirme antes de llegar al cierre de esta narración. Un elemento que, de todos los que he mencionado, es quizá el más difícil de articular sin que suene a algo que pertenece al dominio de la fe en lugar del dominio de la investigación. Pero lo voy a intentar porque creo que es el más importante. Según mis fuentes, ese documento contiene una reflexión sobre lo que podría llamarse la dimensión cósmica del tiempo en que vivimos. No en el sentido astrológico superficial, sino en el sentido de una observación
basada en múltiples fuentes de conocimiento, de que lo que está ocurriendo en este planeta, en este momento, no es un evento local. No es simplemente la crisis de una civilización o el declive de un paradigma cultural. Es algo que tiene resonancias en una escala que nuestra mente ordinaria tiene dificultades para visualizar. Algo que ciertas tradiciones describen como una alineación. Un momento en el que múltiples ciclos de diferentes escalas temporales coinciden de una manera que no tiene precedentes en la historia registrada. Y que esa coincidencia, ese momento de alineación, es precisamente lo que hace que el tiempo en que vivimos sea diferente de cualquier otro tiempo anterior. No mejor ni peor, necesariamente, pero diferente en un sentido que es estructural, no accidental. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Esa es la pregunta que, después de todo lo que he investigado, sigo encontrando más difícil de responder, no en el sentido teórico, sino en el sentido práctico, en el sentido de qué se hace con esta información, cómo se vive con ella, cómo se integra en la experiencia cotidiana de una manera que no paralice, sino que libere. ¿Cómo se mantiene la apertura a lo desconocido sin perder la capacidad de funcionar en el mundo que conocemos? Esas son preguntas que no tienen respuestas universales. Son preguntas que cada persona tiene que responder desde su propia experiencia, desde su propia tradición, desde su propia relación con el misterio. Lo que sí puedo decir desde mi experiencia de décadas investigando estas cosas es que las personas que parecen llevar mejor ese peso no son necesariamente las que tienen más información. Son las que tienen una mayor capacidad de estar presentes, de estar en el momento que está ocurriendo sin proyectarlo constantemente hacia un futuro que todavía no existe, de encontrar en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo inmediato, una profundidad que no requiere de ninguna revelación extraordinaria para ser real. Quizá eso sea, en el fondo, lo que todas estas señales, todos estos documentos, todos estos testimonios están intentando decirnos. No que el mundo va a acabar, no que debemos tener miedo, sino que la manera en que hemos estado viviendo, la manera en que hemos estado relacionándonos con nosotros mismos, con los demás y con el universo es demasiado pequeña para lo que somos realmente. Que hay algo en nosotros que lleva siglos esperando ser reconocido. Algo que no tiene nombre en ningún idioma porque es más antiguo que todos los idiomas. Algo que ciertas experiencias, ciertas tradiciones y ciertos momentos de silencio absoluto nos permiten vislumbrar brevemente antes de que la inercia de la vida cotidiana vuelva a cubrirlo. Y que el tiempo en que vivimos, con toda su turbulencia, con toda su incertidumbre, con todo su dolor y toda su belleza, podría ser precisamente el momento en que ese algo tiene la oportunidad de ser reconocido de una manera que ya no pueda ignorarse. Lo que apareció en ese documento cambió todo para quienes lo leyeron. No porque les diera respuestas, sino porque les hizo comprender que las preguntas que estaban haciendo eran las correctas. Que la incomodidad que sentían ante el tiempo en que vivían no era una señal de debilidad o de neurosis, era una señal de sensibilidad, de que algo en ellos estaba respondiendo a algo real que estaba ocurriendo en el mundo, y eso, paradójicamente, es una forma de consuelo, no el consuelo fácil que borra la incertidumbre, sino el consuelo más profundo y más duradero de saber que lo que sientes tiene sentido, que no estás solo en sentirlo, que hay una red invisible de personas en lugares muy distintos, con historias muy distintas, que están sintiendo lo mismo y que están, cada una a su manera, intentando encontrar la orientación adecuada para navegarlo. He investigado durante décadas fenómenos que desafían la explicación convencional. He leído documentos que no deberían existir. He hablado con personas que han visto cosas que no deberían ser posibles. Y al final de todo ese camino, lo que más me queda no es ningún dato concreto ni ninguna revelación espectacular. Lo que más me queda es la pregunta. La pregunta sobre lo que somos, sobre para qué estamos aquí, sobre qué significa que exista algo en lugar de nada, sobre qué significa que haya seres conscientes en un universo que, según la versión oficial de la física, debería ser simplemente materia y energía sin ningún observador que los experimente. Esa pregunta no tiene respuesta en ningún documento, no la tiene en ningún archivo clasificado, no la tiene en ninguna tradición profética ni en ningún estudio científico. Porque es una pregunta que apunta hacia algo que está más allá del conocimiento en el sentido ordinario del término, algo que solo puede conocerse desde adentro.
desde el lugar más silencioso y más profundo de lo que somos. Y quizá ese sea el verdadero mensaje de todo lo que he estado describiendo. Que el tiempo final del que hablan los documentos, las tradiciones y los testimonios no es el fin de algo exterior, es el fin de una manera de estar dormidos. El umbral de un despertar que nadie puede escribir completamente porque todavía no ha terminado de ocurrir. Quizá el mayor misterio no sea lo que está ahí fuera. Quizá el mayor misterio seamos nosotros mismos. Lo que somos cuando nadie nos está mirando. Lo que somos cuando el ruido se detiene y queda solo el silencio. Lo que somos antes de que cualquier historia, cualquier identidad, cualquier certeza nos diga lo que debemos ser. Ese misterio, el misterio de la conciencia que se pregunta a sí misma, es quizá el único misterio que importa verdaderamente. Y si el tiempo en que vivimos tiene algún sentido profundo, si hay algo real detrás de todas las señales y todos los documentos y todos los testimonios que he descrito, quizá ese sentido sea este, que estamos siendo invitados, de maneras que no siempre comprendemos y que a veces nos asustan, a encontrarnos con ese misterio de frente, a dejar de huir de él, a dejar de llenarlo con ruido y con certezas prestadas, y a descubrir en el silencio que queda cuando todo eso se detiene, algo que quizás siempre estuvo ahí, esperando, paciente como el universo, antiguo como el tiempo y tan cercano como el siguiente latido de tu corazón.